10:30 en toda la República Argentina y el momento de el espacio Transformando Realidad del Centro Oncológico, como todo miércoles. Hoy, detención temprana de cáncer de pulmón. Para hablarnos de este tema está la doctora María Santa Cruz, médica especialista en oncología, y obviamente también en los estudios Ángel Pérez Rodó, la doctora Patricia Scioli, coordinadora del Hospital de Día. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, la primera pregunta que a mí se me ocurre con respecto al cáncer del pulmón, el cáncer del pulmón viene solamente por a causa del cigarrillo, de fumar, ¿o hay otra causa que puede generar? El 80% de los casos de cáncer de pulmón son por el tabaquismo, ya sea cualquiera de sus presentaciones, en cigarrillo, en pipa. Un bajo porcentaje se debe a pacientes que están expuestos crónicamente al humo de otras causas que no sea cigarrillo, como el humo de lo que era antes las cocinas a leña o la cocina de carbón adentro de la casa, que se solía ocupar antes, ahora ya no es tan habitual, ahora la mayoría de las veces es por el cigarrillo. Entonces, el cáncer en el pulmón se deriva a un agente externo, porque tengo entendido que, por ejemplo, cuando aparece un tumor es porque la célula no se replica y en cualquier parte del órgano del cáncer se deriva a algo genético, digamos, por decirlo de una forma. Y en este caso es a causa del humo, tanto del cigarrillo como de otro factor. Es causa necesaria, pero no suficiente. Siempre hay una predisposición genética en la persona a que va a desarrollar cáncer de pulmón si fuma tabaco. Si esa persona nunca hubiera fumado, probablemente no lo hubiera desarrollado. Pero la mayoría de los cánceres tienen una causa necesaria externa. El tabaquismo no solo genera cáncer de pulmón, genera cáncer en la mayoría de los órganos. No solo el humo del tabaco es el que hace mal, sino la nicotina que tragamos, el resto de los carburos que vienen, que a veces se tragan o quedan en la lengua o quedan en la boca de haber fumado. Incluso hasta el cáncer de vejiga está asociado en el 90% de los casos a haber fumado tabaco, y en un menor porcentaje a alguna dieta especial rica en nitratos, que es haber comido salame toda la vida o en grandes cantidades, por ejemplo. Pero siempre hay una causa externa necesaria en la mayoría de los cánceres y después una predisposición genética que cuando estamos expuestos a esa causa desarrolla cáncer en cada persona. Claro, hablando de esa predisposición genética, en charlas así con amigos a veces comentábamos que hay personas que fumaban y dejaron de fumar y al poco tiempo se le despierta el cáncer. Decía, pero dejó de fumar y se le activó el cáncer. ¿A qué se debe eso? No es porque haya dejado de fumar que se despierta el cáncer. El cáncer le iba a aparecer porque él fumó. El cáncer está asociado no solo a predisposición genética, sino a la cantidad. O sea, el que fuma no solo tiene que tener predisposición genética, sino además la cantidad de cigarrillos que haya fumado en su vida. No se cuenta como años en los que haya fumado, sino en la cantidad de cigarrillos que fumó en su vida, lo que marca por ahí la mayor predisposición o la menor edad para generar el cáncer de pulmón. Claro, ¿la predisposición se puede detectar? ¿Hay formas o no? En general, todavía no. Uno podría hacer un rastreo genético, que eso salen caros, no se saben, digamos, todos los genes que podrían llegar a estar mutados para generar el cáncer cuando uno fuma, por ejemplo. A veces es solamente el desarrollo del pulmón de esa persona durante toda la vida, que no haya hecho ejercicio y tenga un pulmón que va a estar más predispuesto a que si fuma va a ser cáncer de pulmón. O sea, es una suma de cosas, no es una predisposición genética que uno lo puede estudiar, por ejemplo, genéticamente en la sangre. En la mayoría de las personas
Sí, si uno tiene un padre, un hermano, un abuelo que tuvo cáncer de pulmón y fumaba, es muy probable que si fuma lo va a desarrollar también. Claro. El tema del COVID ha influido en cuanto al mayor grado de mortandad por causa de cáncer de pulmón, o no tiene ninguna... No, el COVID no predispone a cáncer de pulmón. Lo que sí se vio en el COVID es que como uno hacía tomografías a las personas mucho más seguidas porque tenían COVID, se detectó en personas que eran tabaquistas, o sea, justamente las personas que tenían ya problemas pulmonares, que eran a los que uno tenían peor COVID, peor presentación de COVID, y uno tenía que hacer más tomografías seguidas para controlar, se detectó cánceres mucho más tempranos que en lo que habitualmente se detecta, pero no porque hayan tenido COVID hicieron el cáncer. En realidad, como tuvieron COVID, se les hicieron tomografías muy seguidas y se detectó el cáncer más tempranamente. Claro. El tema de hoy justamente es detección temprana del cáncer de pulmón. ¿Cómo trabajan en el centro oncológico respecto a este tema? Nosotros trabajamos dentro de un programa provincial de detección temprana del cáncer de pulmón junto a la neumonóloga, que es la doctora Robaina, que ella trabaja en el hospital, y nosotros como apoyo, digamos, dentro del programa de detección primaria tenemos las tomografías, que son tomografías de baja intensidad, que quiere decir que no generamos una radiación importante para hacer la detección en ese método de tomografía. Es una tomografía de alta precisión, que es justamente para poder ver milímetro a milímetro lesiones muy pequeñitas, y además de eso, cuando se detecta dentro del programa una lesión sospechosa, participamos en los comités que hace el programa de detección temprana de la provincia para definir qué conducta hacer con cada paciente en particular que se detecta algo anómalo. Y cuando comenzás con esa conducta en cada paciente particular, ¿tendría que ser como un tratamiento específico para cada uno? Claro, pero dependiendo de lo que, o sea, es una decisión multidisciplinaria en donde participamos el oncólogo desde su punto de vista, el neumonólogo, que es el actor más importante en la detección temprana, el imagenólogo también diciéndonos qué es lo que vio, qué es lo que le parece, cómo seguir, cómo estudiarlo, y los cirujanos, por supuesto, también torácicos, que son los que participan en todo este proceso, porque muchas veces se termina en la cirugía para definir qué es. Partiendo de la base que la detección temprana es lo mejor que le puede pasar a cualquier paciente, ¿cómo se trabaja en cuanto a que este también es un problema de adicción? ¿Cómo se puede gestionar ese tratamiento? Bueno, justamente lo más importante a tener en cuenta en la detección temprana es que si uno fuma o fumó en los últimos 10 años, lo primero que tiene que hacer es una consulta con el neumonólogo. No solo a lo mejor por miedo al cáncer, sino porque hay muchas otras patologías pulmonares que no son cancerosas, pero igual de peligrosas, que genera el cigarrillo a nivel del pulmón. Entonces, la primer consulta es al neumonólogo. Si todavía el hábito tabáquico no se puede dejar, con el neumonólogo en realidad se recibe la orientación necesaria de acuerdo a cada uno, si quiere, si no quiere dejar o cómo lo quiere ir dejando, para comenzar un tratamiento de cese tabáquico, que por supuesto es lo más importante como tratamiento. La sociedad fue cambiando, porque antes, cuando estábamos en un ambiente, había fumadores y no fumadores justamente compartiendo el mismo espacio físico. Hoy se toma más conciencia. Se habla del fumador pasivo, que es aquel que nunca encendió un cigarrillo, pero fue afectado por el humo. ¿Eso también tiene que hacerse esos chequeos para la detección temprana? En general tiene que consultar con el neumonólogo, y el neumonólogo, de acuerdo a qué tan fumador pasivo es, determina el riesgo o no y cómo continuar esos chequeos. Claro. En cuanto al tratamiento en sí, en términos generales, ¿cuánto puede durar? ¿Tiene el óptimo resultado? ¿La persona queda con secuelas? ¿Cómo es? Y todo depende del estadio en el que se diagnostica
y cómo está el pulmón en el momento que uno va a tomar la decisión. Hay pacientes que son fumadores de hace mucho tiempo, de muchos cigarrillos diarios, donde a lo mejor ya tienen EPOC o ya requieren prácticamente oxígeno domiciliario, y bueno, el tratamiento en ese paciente va a estar orientado de acuerdo a su capacidad pulmonar, y en otros pacientes va a ser diferente, pero es difícil decirte cuánto dura porque eso depende del estadio. Sí es importante saber que la detección temprana justamente no es prevención. La prevención sería nunca fumar. Esa es la prevención. Lo mejor que podemos hacer es nunca fumar. Y la detección temprana, lo que intentamos diagnosticar es estadio 1 o 2 o lo más temprano posible de cáncer de pulmón. El paciente que se le detecta un cáncer de pulmón en un estadio 1 y al que se le puede hacer el tratamiento, que en general es solo cirugía y después controles, tiene una sobrevida de ese cáncer de pulmón a los 5 años del 90%. Quiere decir, el 90% de las personas no van a volver a repetir o no van a tener una recaída de ese cáncer de pulmón. Lo cual... La verdad que es tan importante esta la detección temprana. Y después hay mitos, porque hay algunos que dicen, bueno, el cigarrillo es dañino, pero un habano no es tan perjudicial. ¿Ahí es verdad eso? ¿O? Es justamente lo que yo aclaraba al inicio. Es el tabaco en cualquiera de sus expresiones. En habano, en pipa, en cigarrillo, en cualquiera de sus expresiones. Incluso en masticar tabaco es perjudicial. ¿Y el consumo de las drogas, por ejemplo, en cuanto a la marihuana, eso también afecta o no? En general son pacientes que sí, porque no solo fuman marihuana, sino que fuman también tabaco en alguna otra expresión. También tiene hidrocarburos, o sea que igual generan un daño. No es tanta la cantidad que uno fuma en realidad como para decir, pero también está relacionado a la cantidad de cigarrillos que uno fuma. Siempre es la cantidad de cigarrillos que uno fuma. Y en general, si uno fuma mucho, no llega a la edad como para tener cáncer de pulmón porque genera otras secuelas. Ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Sandro. Era el cumpleaños en realidad de él, y es una persona que justamente por causa del cigarrillo acortó su vida. Y se ha hecho muchas campañas y tratando de concientizar. Ustedes que están en el ámbito en cuanto a la estadística, en Curuzú-Guatiá es preocupante, es alarmante la cuestión del cáncer de pulmón. Sí. Hay en toda la provincia de Corrientes, se estima que el número de cánceres de pulmón, por eso salió la detección temprana, de cánceres nuevos de pulmón por año es alrededor de 100.000 casos. Estamos hablando del doble de Curuzú-Guatiá. Sí, pero es en todo Corrientes sí. Igual. Pero sí. Para tomar la dimensión de lo que implica. Sí. El doble casi de habitantes de Curuzú-Guatiá con cáncer de pulmón. Y cómo es un trabajo incansable, me imagino, de comenzar a hablar con las personas. Hay gente que toma conciencia y tiene la fuerza de voluntad o no sé cuál sería para dejar el cigarrillo, pero también cómo puede desintoxicarse, puede hacer ejercicio, cuáles recomendaciones para una vida saludable para evitar ese despertar del cáncer. Bueno, primero, por supuesto, dejar de fumar, y si uno tiene dificultad para dejar de fumar, lo primero que uno tiene que ver es si quiere dejar de fumar. Si uno no quiere dejar de fumar, el primer paso es ir a un psicólogo e ir elaborando eso. Y segundo, también igual concurrir con el neumonólogo para un control de la salud pulmonar en ese contexto. Pero lo primero es dejar de fumar, y después está demostrado que disminuye en todos los cánceres en general
la vida, lo que llamamos vida sana, que es ejercicio aeróbico 1 hora por día, por ejemplo, caminar 1 hora por día a ritmo mediano, el bajo consumo de grasas trans, que sería evitar frituras, comer menos grasa, comer menos comidas muy elaboradas o ultra elaboradas, y que eso ayuda también al sobrepeso y la alta ingesta de agua, no gaseosas, no otro tipo. Eso es la vida sana, y eso ya se demostró en varios estudios, uno de esos salió este año, de que disminuye los cánceres en general. Entre esos el cáncer de colon. El cáncer de pulmón, más allá de la vida, del ejercicio para la salud pulmonar, es el no fumar. Me hablaste acerca de los diferentes estadios en cuanto al cáncer, digamos. Para lo que es el trasplante de órganos, trasplante de pulmón, ¿se puede también diagnosticar cuando una persona no queda otra, digamos, que entrar en la lista de espera para un cambio de pulmón? En general existe por ejemplo, Sandro había entrado, no sé si llegó o no a operarse, pero existe lo que se llama el trasplante cardiopulmonar. No se puede trasplantar solo el pulmón, porque está conectado al corazón, es diferente, sí. En general, los pacientes que tienen cáncer ya no entran en la lista de espera para trasplante por una cuestión de las células cancerígenas. El tema es si se puede o no operar el pulmón enfermo con cáncer, o si tiene que hacer otro tipo de tratamiento, que sería la diferencia. Pero en general esos ya son pacientes más añosos que tampoco podrían hacer un trasplante cardiopulmonar justamente por la edad. O sea, en general el cáncer de pulmón, lo que es el trasplante, no está indicado. Claro, es importante esta información que brindás, porque por ahí el popular de la gente, en la charla de café, de amistades, a veces dice, bueno, pero me hago un trasplante, y no califica a una persona ya con esa situación, digamos. Para ningún tipo de trasplante de ningún órgano, los pacientes oncológicos lo pueden realizar. Es decir, una de las enfermedades por las cuales se descarta un paciente como candidato a trasplante es la enfermedad oncológica, por el hecho de lo que decía la doctora Santa Cruz, de que las células malignas pueden migrar hacia otros órganos y ser indetectables al momento de trasplante. ¿De acuerdo? Entonces, la enfermedad oncológica descarta al paciente para cualquier tipo de trasplante. Y una cosa que quiero aclarar, que María lo dijo, es que nosotros en lo que es el programa de detección temprana trabajamos con la doctora Robaina, la Gabriela Robaina, que es la neumonóloga que trabaja en el hospital. Y el primer paso, como decía, que es el hecho de decidir dejar de fumar y realizar la consulta con la doctora, existe medicación que ayuda a la deshabituación del tabaco. Muchas veces los pacientes dicen, pero bueno, yo probé 1.000.000 de veces y volví a fumar, porque el cigarrillo es una adicción, como cualquier otra adicción, ¿verdad? Una adicción legal en este caso. Pero que en el programa de deshabituación, la doctora Robaina muchas veces indica medicación que ayuda a que esa ansiedad por volver a fumar disminuya. Es decir, que los pacientes tienen que saber eso, que además de la decisión, el control médico de la neumonóloga y demás, existe medicación que ayuda con el hecho de dejar de fumar. Hay herramientas que hoy te pueden ayudar. Exactamente, exactamente. No es solo la decisión y la fuerza de voluntad de dejar el tabaco, sino que hay medicación que contribuye. Claro, porque la nicotina es lo que genera adicción, ¿no? Adicción, exacto. Claro. Y otras sustancias que tiene el tabaco, sí. Claro. Y ustedes en el cotidiano, en el diario, seguramente han visto a personas por ahí jóvenes, ¿no?, acortar su vida. Hay en las campañas en el cigarrillo esa contradicción, esa paradoja, ¿no? Te ofrecen un cigarrillo y hay una foto de alguien, realmente creo que es por ley que fue instaurado, digamos. Debe ser para ustedes transmitir este mensaje tan importante para el oyente cotidiano, que a veces no se da cuenta que va acortando su vida en cada pitido, ¿no? Sí, así es. Y muchas veces
con esta cuestión de que en los lugares públicos está prohibido fumar en ámbitos cerrados y demás, por ahí las generaciones ahora tienen más conciencia de lo que es el hábito tabáquico y las enfermedades que causa a largo plazo. Pero también es importante hablar que lo que la ciencia les llevó como 80 años desde que salió el primer cigarrillo en 1920 hasta 1990, decir, bueno, produce cáncer de pulmón y demostrar esa asociación entre el consumo del tabaco y la aparición de cáncer de pulmón. Pero la industria tabacalera ahora sacó los vapeadores, que digamos que económicamente para ellos es como un reemplazo a esto de que la gente fume menos, pero que también está en estudios demostrados hasta ahora en animales que producen cáncer igualmente, que también eso es importante mencionarlo para los pacientes. Claro. ¿Y los vapeadores qué serían? El cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico que le dicen que está tan de moda con los adolescentes. Claro. O sea, logramos por ahí tener conciencia de que el cigarrillo, el habano, la pipa, lo que fuese convencional del tabaco está asociado con el cáncer, y la industria saca ahora estos cigarrillos electrónicos que parecen inofensivos y no lo son. Que también hay que tomar conciencia sobre eso. Exactamente. Y hablando de tomar conciencia, creo que uno de los ganchos, digamos, que hizo que una generación entera ingresara al cigarrillo fue los medios de comunicación mostrando como una imagen de alguien ganador, alguien fachero o lo que fuera que tuviera onda en el uso del cigarrillo. Estábamos hablando de Sandro y esa generación, por ejemplo, era normal, común ver a las personas. Y aprovechando este medio de comunicación para empezar a contar a una persona común y corriente, cómo puede evitar ser víctima del cáncer de pulmón. Los micrófonos abiertos, doctora, para que usted pueda transmitir ese mensaje que es importante y que usted mejor que nadie para decirlo. Para evitar, como decíamos antes, no fumar. Si uno fuma, tratar de dejar, pero al mismo tiempo, si uno ya fuma o dejó hace no mucho tiempo, consultar con el neumonólogo para hacer un seguimiento. Y evitar que aparezca el cáncer. Exactamente. No sé si quieren agregar algo más. No, remarcar solamente lo de el tabaco básico, 80% de los cánceres están asociados. O sea, tendríamos, de esos 100.000, 80.000 no tendrían, ¿de acuerdo? De los casos que aparecen anualmente. Segundo, la consulta está disponible a través del programa provincial en el Hospital Irastorza. Está la doctora Robaina, o sea, cualquier persona sin obra social, sin recursos, que quiera dejar de fumar, tiene la consulta disponible. No es algo que esté en la medicina privada, sino a nivel público. Que hay un programa provincial con el cual nos basamos nosotros, y la doctora, la neumonóloga, estratifica el riesgo del paciente y hace los estudios necesarios para la detección en el caso de que sea necesario. Es simplemente el hecho de decidirse, realizar la consulta y hacer la prevención de esto, dejando el hábito tabáquico. O sea, las herramientas están dadas a nivel público, a eso me refiero, porque muchas veces la gente no consulta porque no tiene recursos. Las herramientas en la provincia de Corrientes a nivel público están a disposición. Es decir, que es difundir el hecho de que esto existe y que el paciente puede hacer la consulta. Exactamente, no hay excusa. No hay excusa, así es. Tomás la decisión y el primer paso es una acción de ir al Hospital Irastorza para hacer la consulta, y ahí sí, después te van derivando y asesorando y acompañando en esta decisión que es importante, no es una pequeña cosa. A veces uno como que le quita el valor, ¿no? Pero es tan importante una pequeña decisión que cambia tu calidad de vida. Exactamente. Bueno, agradecerles entonces por el programa de hoy, hablando acerca de la detección temprana del cáncer de pulmón. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Bueno, gracias. Chao.